Aixina que bon dia. Benvinguts i benvingudes a la formació de conceptes bàsics, sexe, gènere i sexualitat que van a oferir-vos els companys i companyes de Xerradapps. Així tenim a Quique i Iris, que són psicòlegs, i han acabat la carrera de psicologia, i Dani, que va estudiar biologia a la Universitat de València i se va especialitzar en biologia sanitària. Normalment aquesta xerrada la donen una psicòloga, un psicòleg, una psicòloga, un psicòleg, sociòleg i biòleg. En aquesta ocasió tenim dos psicòlegs i van a tractar tots tres d'abordar la perspectiva sociològica, i si no us ajudaré jo, que per això la meva formació és sociòloga. I no res, a banda de reiterar el meu agraïment pel seu oferiment, donar-li pas no sé qui dels tres va començar a xerrar, però que conten que és Xerradapps, ¿vale? I ja que se llancen la presentació. Podeu gastar el xat per a fer qualsevol pregunta, si no el micro, obrir-ho, però mentre estiguem parlant ells, procurem que tindre els micros parats i també la càmera i això per a que la sessió se veig el millor possible, ¿vale? No res, això diguem-ne que ho fem en col·laboració amb diversitats, per si alguna persona ha entrat i no sap molt bé què fa, sí, ja sap qui ho organitza, i si vols saber-ne més, al final de la sessió pues, parlem un poquet en la sessió de debat. I no res, gràcies. Bueno, pues hola, yo soy Dani, coordino Charradapps, que es un proyecto, bueno, es una parte de un proyecto APS de la Universidad de Valencia que desarrollamos en la Facultad de Ciencias Biológicas y donde ofertamos pues un servicio de charlas principalmente a institutos, pero también pues a cualquier centro educativo que las quiera pedir. Y nada, son charlas totalmente gratuitas y donde tratamos temas que de normal no se suelen ajustar a un currículum estricto académico y que pues por eso suelen interesar más. Además también solemos tener una interdisciplinaridad bastante grande en el caso de las charlas y por eso esta de sexo, género y sexualidad la planteamos desde la psicología, la sociología y la biología para aunar un poco estas tres perspectivas en una charla y pues conseguir esta visión más completa. Y ahora mis compañeros Iris o Quique comenzarán con la presentación que os voy a compartir ahora. Y voy a quitar la cámara. Sí, bueno, yo también voy a quitar la cámara, si os parece, para ahorrar en el uso de datos. Vale, pues buenos días a todas, a todos, a todes. Estamos aquí para hablar hoy de sexo, género y sexualidad, como ha dicho mi compañero Dani. Nada, vamos a empezar hablando de por qué es importante no tratar la sexualidad. La sexualidad, al fin y al cabo, es una parte que compone la identidad de la persona, ¿no? Es una de las diversas variables de nuestra personalidad que se va a desarrollar a lo largo de nuestra vida y va a condicionar cómo somos y cómo nos relacionamos y cómo vamos a actuar con respecto a nuestro medio. Entonces es importante ser conscientes de cómo está afectando, ¿no?, a nuestra vida y cómo puede condicionar y en qué medida. Esto es una de las cosas que iremos hablando a lo largo de la charla. Después también decir que así como no hay ninguna persona que sea exactamente igual a otra, pues con respecto a la sexualidad, que también es un factor de la identidad de una persona, pues es exactamente igual, no hay una sexualidad que sea una igual a otra. Cada sexualidad es decir, por supuesto, que es única y perfecta siempre que no se esté causando daño o se esté dañando el consentimiento que haya por parte de las personas que componen las relaciones de pareja o que compongan esta sexualidad compartida, ¿no? Puede ser única y perfecta independientemente de sus características. Vale. Como comentábamos ya anteriormente, al ser la sexualidad una parte de la identidad de la persona y al estar la sexualidad condicionando la forma de comportarse, la forma de actuar, la forma de socializar de las personas, pues también está afectando en el fondo a nuestro autoconcepto, que bueno, más que nada es como la forma de vernos a nosotros mismos como válidos o como válidas, o lo contrario, la autoestima, que podría ser una definición más parecida, pero está relacionado más con la percepción subjetiva de uno mismo, con el bienestar que es de la persona, la satisfacción propia, y en el fondo también como estas cosas psicológicas, pues mal llevadas pueden traer un trastorno psicológico, pueden derivar a problemas de salud mental, pues bueno, ya sabemos desde los propios griegos que decían lo de mente sana en cuerpo sano, pues al final esto se puede trasladar incluso más allá de la salud mental, que también es salud,
pero puede derivar en problemas de salud física de la propia persona, en problemas con sus anticuerpos, en problemas de su sistema inmunológico. Bueno, lo veremos más a continuación, ¿vale? Ahora me Vale, gustaría... Sí, habla Iris. retomo ya aquí hasta que acaba. ¿Podéis escribir en el chat qué palabras os vienen a la cabeza cuando hablamos de sexualidad en general? Placer, vale, muy bien. Complicidad, vale. Deseo, afecto, orientación, sexo, atracción, vale, muy bien. Em, vale, como podemos ver, aquí hemos puesto muchísimos conceptos relacionados con la sexualidad. Vosotros habéis dicho varios, aquí hemos puesto incluso algunos más concretos relacionados con el erotismo, relacionados, pues, como bien habéis dicho, con la orientación sexual, con la identidad de género, cosas que hablaremos ahora a continuación, con enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Estas son las palabras de las que vamos a hablar hoy. Realmente podríamos haber puesto muchas más, pero esto es lo que realmente crearía un concepto general de lo que es la sexualidad. Vale, lo que vamos a tratar en esta charla y cómo la hemos dividido básicamente es, vamos a empezar por qué es lo normativo y luego a raíz de lo normativo vamos a ir explicando un poco lo que son la expresión de género, la identidad de género, la orientación sexual, el sexo biológico, la orientación relacional y una vez tengamos toda esta base conceptual vamos a ir a un punto más personal, más de, pues eso, LGTBI-fobia y cómo esto afecta a las personas que padecen desgraciadamente esta LGTBI-fobia, LGTBI+-fobia. Vamos a empezar con qué es lo normativo y quiero que me pongáis por el chat qué es lo que consideréis normativo a nivel de esta sociedad en cuanto pues, a orientación sexual, en cuanto a género, en cuanto a orientación relacional o qué es lo que pensáis que es lo normativo. Vale, perfecto. Ser cis-hetero, cisgénero y heterosexual, el coitocentrismo, perfecto. Hetero, cis, hombre, heterosexualidad, perfecto, muy bien. Sí, o sea, básicamente es esto, lo que el esquemita este. Es decir, yo nazco con unas características sexuales, macho, lo que vamos a denominar macho o hembra, con unos cromosomas sexuales y a mí inmediatamente me van a asignar un género como es en el caso, pues si nazco macho hombre, me van a asignar, también van a esperar de mí una serie de características que vamos a denominar masculinas y obviamente que sea cisgénero, como habéis dicho, pues cishetero, que luego estos términos los iremos explicando a lo largo de la charla. Luego, además, también, como habéis dicho, en cuanto a orientación relacional, en cuanto a orientación sexual, perdón, tendríamos una heteronormatividad, es decir, se asume la heterosexualidad y en cuanto a orientación relacional también se asume una cierta monogamia. Y en el caso en el otro caso tenemos que si se nace hembra con unos genitales, unas estructuras sexuales y unos cromosomas, se va a asignar lo mismo, pues mujer, femenino, cisgénero, heterosexualidad obligatoria y monogamia. Y todo esto va a derivar en estereotipos, prejuicios y discriminación que realmente pues esto no es lo que ocurre en todos los casos y es a lo que venimos a hablar hoy. Realmente lo que podemos tener es un esquema más así, es decir, tenemos en sexo intersexualidad, por ejemplo, en género tenemos géneros no binarios que salen de hombre y mujer o incluso expresiones de género que se salen de la masculinidad femenina, como la androginia, o dejar de ser, o sea, no ser cisgénero, sino transgénero, y luego en el caso de orientaciones sexuales, pues todas las que tenéis ahí más, y al igual que orientaciones relacionales, pues poligamia, poliamor, etcétera. Entonces, este esquema, estos términos que hemos empezado poniendo aquí es lo que vamos a ir explicando a lo largo de toda la charla. Y ahora le doy paso, bueno, vamos a, antes de darle paso a mis compañeros, vamos a dar dos nociones principales. Una, que este sistema sexo-género-orientación por el que se rige lo que es
la sociedad es androcéntrico y cis-heteronormativo, como ya habéis dicho, por tanto rechaza todo lo que se desvíe de esta normatividad. Y por tanto todo esto lo que hace es invisibilizar a todas estas variantes de género y sexo que pueden conformar a la persona. Para empezar, tenemos que decir que el sexo es el conjunto de características físicas biológicas que definen a los seres humanos en machos, hembras o intersexuales, como veremos después. Y el género es el conjunto de estas construcciones, es una construcción sociocultural, conjunto de ideas, creencias, atribuciones sociales que se construyen en una cultura y en un momento concreto histórico, ya que varían dentro de las diferentes culturas y en los momentos históricos, y por tanto aquí esto se toma como base lo que es la diferencia sexual para ser construido, y es donde surgen también los conceptos de qué es lo masculino y qué es lo femenino. Por tanto, tenemos que el sexo se nace con estas características, son innatas y universales de alguna manera, mientras que el género, como son construcciones socioculturales, son aprendidas y por tanto sí que las podemos modificar. Y ahora voy a dar paso a mis compañeros para que os expliquen la identidad de género, la expresión de género, perdón. Vale, gracias, Dani. Nada, una vez que hemos visto la distinción entre sexo y género, se nos empieza a plantear una serie de ideas, ¿no? De qué se puede incluir dentro del género y qué se puede incluir dentro del sexo, porque en el lenguaje cotidiano muchas veces tenemos confusiones, formas de hablar que no se corresponden del todo con lo que sería la realidad, ¿no? O al menos en el tono en el que se suele hablar en la literatura científica, ¿vale? Para romper un poco con esta confusión que se suele dar, vamos a pasar a explicar los conceptos más fundamentales que podremos trabajar cuando hablamos en el marco de la sexualidad. Por ejemplo, la expresión de género es la forma en la que una persona expresa públicamente o es performativo con cómo se siente. Es decir, nosotros, si nos sentimos hombre, pues podemos vestirnos de una manera o comportarnos de una manera más masculina para hacer patente en nuestro círculo externo que nosotros nos estamos sintiendo de una cierta manera. Es cierto que esto, como veremos, no tiene por qué corresponderse después con la forma en la que nos sentimos, ¿vale? Esto está limitado exclusivamente a la forma en la cual esta identidad, este comportamiento es público. Y bueno, está dictado por la sociedad el hecho de que si tú te sientes como hombre o como mujer, te tengas que expresar como hombre o como mujer, ¿vale? Pero ya veremos después que aunque esté la forma de expresarse mujer y la forma de expresarse hombre, entre medias hay un espectro y nos paramos a pensar y realmente ninguna persona en el mundo se expresa de la misma manera, ¿no? Antes decíamos que cada sexualidad es un mundo y que son todas únicas y válidas. Pues dentro de la expresión de género podemos elegir cómo comportarnos, podemos elegir cómo expresarnos y de hecho ir variando en nuestro día a día, ¿no? Y cada día pues va a ser distinto y no tenemos que vestirnos al 100%, aunque nos identificamos como hombre, como mujeres, todos los días al 100% de forma masculina o femenina. Incluso habrá personas que luego veremos que más allá de lo masculino y lo femenino, ¿no? Entonces es un poco complicado calcular una expresión de género de algo que no es no binario. Bueno, pues esto es lo que comentábamos, que no, que un hombre se espera que se comporte de una forma masculina o que se vista de una forma masculina. Aquí vemos el estereotípico color azul de la masculinidad, también la estereotípica forma de vestir femenina, ¿no? Con las faldas, los tacones, bueno, esto en mi cabeza son tacones, medias, el color rosa, ¿no? Y estas son formas que socialmente se atribuyen a los dos sexos, ¿no? Al hombre por un lado y a la mujer por el otro. Vale. Esto es una presentación que intenta dejar patente lo que rescatábamos antes, ¿no? Al final hay muchísimas formas de expresarse, independientemente de cómo se identifica la persona, pues no es causa-efecto de cómo se vaya a expresar este género, ¿no? Al final, incluso dentro de lo masculino hay muchísimas formas de expresarse de forma masculina. No sé si quieres añadir algo, Iris, por esta parte, si no pasamos.
las drag kings y los drag queens realmente como sí que crean un personaje, es decir, es algo performático, es una performance, es una actuación que se realiza, pero tienen un personaje o una figura de referencia, por lo tanto, la expresión de género que tienen en ese momento es muy femenina, quiero decir, esto no es una categoría en la que entrarían, ni tampoco sería identidad de género, pero lo que les cambia, evidentemente, es la expresión de género, o sea que realmente, dentro de lo que cabe, sí. Y lo que quería destacar es que me gustaría que pudierais poner ejemplos de lo que es típicamente masculino y femenino. Empezamos por lo masculino, tanto de conductual como de expresión. De nada, poned por el chat más o menos qué referencias tenéis vosotros y vosotras y vosotres de lo masculino, tanto conductual como eso, como de vestir, sensaciones que os provoque cuando os viene a la mente masculino. Sí, conductuales entra en expresión de género. Es decir, por poner un ejemplo evidente en el caso de lo masculino, cuando alguien es valiente, por ejemplo, que es muy valiente, que se enfrenta a todo lo que se encuentra por delante, es una expresión de género masculina. Poder, muy bien. Vale. La fuerza. No, no, Carmen, tranquila. A mí las preguntas me encantan. Vale, muy bien. Y en femenino, ¿qué creéis que es una expresión de género típicamente femenina? Vale, chulería, sí. Chulería, claro, en el caso del hombre. Sensibilidad, dudas, pero realmente, Raquel, no sé exactamente a lo que te refieres con dudas. Es decir, que una mujer tiende a tenerse en cuenta que conductualmente es más dubitativa. Cuidado, inseguridad femenina, vale, sí, sí, muy bien. Sí, mientras que además es muy contrapuesto al hombre, mientras que el hombre tiene que mostrar siempre muchísima seguridad, la mujer es como siempre más indecisa, no sabe qué hacer, protección. Sí, realmente el manspreading entraría siempre dentro de la expresión de género, porque es algo que además se espera como del hombre ese tipo de posturas tan de dominancia que ocupan tanto lugar. Entonces sí, entraría dentro. Sí, exacto. Lo que dice Kike es completamente cierto en el chat. Em, Mientras una persona drag, es decir, si yo soy una mujer cisexual que hace drag queen, porque eso ya lo explicaremos más adelante, pero las mujeres pueden hacerlo también, el drag queen, no solo drag king. eh, Mi identidad, o si yo soy un drag king, mi identidad de género sigue siendo mujer. No cambia porque yo haga la performance, porque es un personaje. O sea, es como una expresión o una figura o un personaje que yo utilizo a la hora de por puntualizar eso. Vale, pues ya está. Eso es lo único que quería destacar. Ahora os vamos a poner un vídeo para que podáis comentar en el chat qué expresiones de género veis. Es La Bella y la Bestia. Supongo que todos lo habréis visto o sabéis de qué película se trata. Ya dejo paso a mi compañero Dani. Sí, os voy a poner este vídeo en el chat, o sea, el enlace al vídeo en el chat. Lo veis, os damos unos 2 o 3 minutos, no hace falta que lo veáis entero, ¿vale? Simplemente para que os toméis, para que veáis un poco el panorama general y para que comentéis, pues eso, qué expresiones de género de alguna manera podéis identificar como masculinas o femeninas y que se hacen relación al vídeo este. Así que dejamos 3 minutillos y nos podéis comentar lo que habéis pensado.
Sí, la verdad, bueno, espero que Pues, os haya gustado. Que sería para trabajar también los mitos del amor romántico de esto, pero bueno, vale, nada, lo que necesitaría es que alguien de vosotros, en lugar de ponerlo por el chat, por ejemplo, pudiera intervenir un poco a ver lo que ha visto en este vídeo tan bonito y tan tóxico. ¿Me oís? Sí, sí, se te oye. Sí, vale. Bueno, hola, yo soy Carmen, soy estudiante de pedagogía. Y nada, bueno, voy a comentar un poquito las cosas que he visto. A ver, lo primero que he visto es que así de primeras, pues él no quiere sonreír, pues está enfadado, ¿no? Esa es una actitud también bastante masculina en general. La violencia, de repente le pega un puñetazo, ¿no? Al hombre así más pequeño. La chulería se ve un montón. Luego, en cuanto a la letra de la canción, pues no para decirle que es un campeón, que es un tiarrón, que es superior al resto de hombres, es, no sé, algo súper diferente al resto, súper fuerte, valiente, de todo, ¿no? Luego también creo que se asocia en la letra un discurso de esta masculinidad, de esto de ser superior y tal, al físico también de él, a que él tenga músculo y por eso le da fuerza, eso le da poder social, ¿no? No solo fuerza física, sino también psicológica, social, todo. Luego el papel pues, que tienen las mujeres, pues son mujeres florero, van tres juntas, que rodean a solo un hombre, ¿no? Son objeto, van todas iguales, tanto en actitudes como en forma de vestir, todo un poco sexualizadas, bastante sexualizadas, con, no sé, con el mismo, ya, las tres iguales, vaya, en el mismo patrón. Y luego también me he fijado mucho que las voces son muy femeninas para ellas y muy masculinas para ellos. Y eso pues que no es una realidad. O sea, no, yo por ejemplo tengo la voz un poco grave. Hay muchas mujeres que tenemos las voces un poco más graves o al revés, o los hombres voces más agudas. Pues no sé, eso es un poco lo que he analizado. Seguro que hay más cosas porque estaba lleno de cosas. Pero bueno, más o menos. Perfecto, Carmen. O sea, has hecho un análisis súper detallado, la verdad. ¿Alguien quiere añadir alguna cosa más? Vale, pues vamos a... Claro, sí, como dices, sí, como se dice por el chat, sí, es un auténtico recital de micromachismo bastante grande, de estereotipos bastante construidos y que la verdad es que deja bastante que desear. Luego también nos tenemos que preguntar que si esto es lo que de alguna manera los niños todos hemos visto de pequeños, pues luego durante nuestros procesos de socialización primaria y secundaria, pues es un poco triste, pues esto, que veamos esto y que construyamos los ideales de masculinidad, de feminidad también en base pues a Disney, que la verdad es que pues deja bastante que desear. Luego también, si os fijáis en el vídeo, esto es un análisis que hace, que no hago yo, obviamente, que hace mi compañera Sandra, que es de sociología, que no ha podido venir. Eh, pues básicamente también se presentan dos prototipos de hombre, uno como es Gastón, como el más masculino, y luego el resto, que incluso van mal vestidos, que no son tan, que no se les presenta como tan, con un ideal de belleza como Gastón, y que la verdad es que pues eso, se construyen como dos, lo más masculino y lo que es lo menos masculino, y se da una idea de qué es lo que tienes que ser y qué es lo que no tienes que ser dentro de lo masculino. Sí, también como han apuntado desde el chat, son torpes, son graciosos, son tal. Entonces, pues sí. Y nada, pues ahora le doy la palabra a mis compañeros y sigue la presentación. vale, gracias. Nada, pues si antes hablábamos de la expresión de género, que era la parte externa, donde había un marco de performatividad para expresar nuestra forma de sentirnos con respecto a nuestro entorno, ahora tenemos la parte interna, ¿no? Que es una parte
que diría que es subjetiva, ¿no? Pero la expresión de género también es subjetiva, ¿no? Porque al final la performatividad que hacemos con nuestro vestuario, con nuestro comportamiento, pues también responde, ¿no? A lo que sentimos nosotros como nuestra propia identidad de género expresada, proyectada hacia el exterior. Pero esta parte también es subjetiva porque es un sentimiento, ¿no? Es como una construcción propia que hemos ido integrando a través de nuestra socialización. Es un constructo cultural, como comentaba antes Dani, cuando ha explicado lo que era el género, y tiene mucho que ver sobre nuestra sensación de nosotros, nosotras, nosotros mismos, mismas, en cuanto a nuestro propio género. Es algo que es un estado interno y que puede coincidir o no con nuestro sexo biológico, con nuestra expresión de género. Vale, aquí vemos normalmente que cuando se pregunta sobre identidades, yo únicamente me puedo sentir o hombre o mujer, ¿no? Es dos categorías cualitativas que no se pueden salir, ¿no? Y son automáticamente excluyentes la una y la otra, ¿no? Lo cierto es que esto, más allá de dos categorías o dos posibles botones, esto es como la píldora roja o azul de Matrix, pues no, realmente esto es más como un polo donde en un extremo podemos situar el hombre y en el otro extremo podemos situar a la mujer, ¿no? Y por el medio podemos tener un espectro muy amplio de lo que sería el género no binario. Y en este espectro pues podemos encontrar un montón de opciones más. Al marco de no sentirme plenamente hombre, no sentirme plenamente mujer, también podemos encontrar otros espacios, como por ejemplo sería una persona que no se siente ni hombre ni mujer ni otra cosa, y podría sentirse género, o podríamos estar fluyendo, ¿no? Porque si la expresión de género cambia a lo largo de nuestra vida, es totalmente acertado pensar o sentirnos diferentes conforme vamos evolucionando, ¿no? Conforme vayamos socializándonos o conforme vayamos conociéndonos o conociéndonos a nosotras mismas. Y bueno, pues podemos ir variando, ¿no? Esto también se conoce como género fluido, aunque se refiere más a un espacio corto de tiempo, ¿no? Porque en la identidad de género evoluciona, pero hay personas que ya de por sí se refieren a ellos mismos como género fluido porque va variando esta identidad de género. Vale, cuando el sexo biológico coincide con la identidad de género, recordemos que el sexo biológico se refiere a las características biológicas innatas cuando son primarias o secundarias, cuando llega la adolescencia, ¿no? Empiezan a desarrollarse caracteres secundarios sexuales, pues si coincide con cómo nos sentimos, podemos hablar de que la persona es cisgénero, es decir, se corresponde. Cuando nosotros tenemos unas características sexuales y después nos sentimos como otro género, podemos hablar de que somos transgénero o incluso transexuales, aunque el término está en desuso. Trans es un término paraguas que engloba a todas aquellas personas que tienen una discordancia, ¿no? O tienen una disidencia de género con respecto a cómo se expresan o respecto a el sexo biológico que se le asignó al nacer. Y este transgénero, estas personas trans, pueden ser binarias o no binarias. Es decir, yo soy igualmente una persona trans si mi sexo biológico fue de hombre al nacer y ahora me siento como persona no binaria, que sí, yo al nacer tuve un sexo biológico de varón y ahora mismo me siento mujer. Soy igualmente trans y se sigue el concepto de una forma totalmente válida igualmente. Vale, ahora con respecto a la pregunta que se ha hecho anteriormente por el chat, tenemos la diferenciación entre qué es una persona transgénero, qué es una persona transexual, qué es una persona transformista y qué es un travesti. Realmente, en la literatura científica cada vez más se habla de trans. ¿Por qué? Porque se entiende que la palabra trans es un término paraguas y te quitas de las posibles connotaciones negativas o los posibles matices que pueda haber dentro de cada término. Y dentro del término trans, pues incluye todo lo que esté relacionado con transgénero, transexual, transformistas, travestis, crossdrivers,
drag queens, todo entraría dentro de la palabra trans. Sin embargo, es cierto, como decía antes Iris, que un drag queen o un drag king pues no es exactamente algo relacionado con la identidad de género, es más relacionado con la expresión de género. Sin embargo, pues es algo que está ahí en la literatura científica. Si quien se haya puesto a leer pues se dará cuenta de que muchas veces se contradice, o es un camino que falta muchísima investigación al respecto, y hay muchas voces que dicen cosas bastante distintas aún a día de hoy, ¿no? La primera diferenciación es transgénero, transexual. ¿Por qué hay dos palabras? Históricamente, en la ciencia, cuando se ha estudiado la transexualidad, se ha estudiado eso, la transexualidad. Entonces, es un término muy relacionado con el diagnóstico. La palabra transexual se refiere a un trastorno mental de transexualismo. Por eso cada vez más se ha peyorarizado esa palabra, está ligada a connotaciones negativas y se intenta dejar de usar. Se está usando cada vez más transgénero e incluso trans, ¿vale? Después, dejando a un lado estas dos palabras que serían un poco lo mismo, con esa diferenciación en la connotación, ¿no? Tendríamos transformista y travesti. Una persona travesti es una persona que se viste en un momento determinado de mujer, no por hacer un espectáculo, sino porque simplemente quiere cambiar su expresión de género, ¿no? Esto realmente también tiene que ver con la expresión de género, porque una persona travesti no tiene por qué cambiar su identidad de género cuando se expresa de una manera más femenina. Una persona transformista es lo que decíamos antes de personas drag queens o personas drag queens, que cambia su expresión de género en un momento determinado para dar un espectáculo, ¿no? Esto es algo que tampoco afecta a su identidad de género y no tiene nada que ver con las personas transgénero, transexuales, aunque hemos dicho que la literatura, pues sí. Vale, la transexualidad, dado que no está relacionado con la orientación sexual, sino que está relacionado con la identidad de género, no es una orientación sexual, tiene que ver con otras cosas. Sí que está ligado a la sexualidad, pero no tiene que ver con la orientación sexual. Vale, si en cualquier momento, Iris, necesitas decir cualquier cosa, tú córtame, ¿eh? No hay ningún problema. Vale, vale. Es que quiero volver a recalcar que las personas transformistas, es decir, drag kings y drag queens, pueden tener cualquier identidad de género, porque normalmente se piensa que si eres drag queen tu identidad de género es masculina y si eres drag king es femenina, ¿vale? Ha habido muchísima polémica con esto, sobre todo en redes sociales, donde se expresa o se dice que las personas que hacen este tipo de transformismo, por una parte, están burlándose del género al cual se están refiriendo y que solo lo pueden hacer hombres, en caso de los drag queens, por ejemplo, de los drag queens, por ejemplo. No tenemos que pensar nunca eso, quiero decir, es una performance. Evidentemente se tiende a exagerar, pero también hay drag queens muy andróginas que, por ejemplo, no utilizan ropas ajustadas o no se ponen pechos para simular la feminidad o incluso no llevan peluca, utilizan ropa más andrógina. Es decir, es muy amplio y hay expresiones muy amplias dentro de los drag kings y las drag queens. Y eso siempre se tiene que tener en cuenta para evitar estereotipos o para evitar perjudicar a esa parte de la población. Quique, yo quería apuntar una cosilla rápida. Simplemente deciros que, tal y como ha explicado Quique, la transexualidad no es una orientación sexual. Esta pregunta la ponemos debido a que cuando estamos en institutos muchas veces se nos pregunta pues, que a las personas trans que les gusta, a otros transexuales, por ejemplo. Entonces, nada, simplemente aclarar, o sea, dejar patente que las personas trans tienen su propia orientación sexual y una persona trans puede ser bi, hetero, homo, asexual o lo que sea, ¿vale? Vale, Carmen, pues a ver, es que hay de todo en este mundo, en la vida del Señor hay de todo, la verdad. Entonces, independientemente de que las personas sean trans o cis, pues como no tienen nada que ver ser una persona trans con la orientación sexual que tengan, pues puede haber personas trans bisexuales, pueden haber personas trans homosexuales, pueden haber personas trans heterosexuales. Entonces, pues la verdad es que yo no tendría miedo a decirte que sí o que no, porque es un dato que desconozco. Sabemos que a día de hoy en España no existe un observatorio de diversidad. Entonces, estas cifras que quizás en algunos países de Europa sí que se conocen, en España pues es un dato que es desconocido. Pero cabría pensar que son cuestiones que no están relacionadas entre ellas, ¿no? Porque la identidad de género es una cosa y la orientación sexual es otra.
Vale, Efectivamente, se tiende a pensar que como hacen ese cambio, normalmente se tiende a la normatividad, pero no es así. Yo, por ejemplo, he hecho prácticas en un centro de sexología y solo he tenido la suerte de poder tratar y relacionarme con una persona trans en ese ámbito, pero era una mujer bisexual. Y normalmente también es verdad que se tiende, se tiende a pensar que llegamos a esa normatividad, pero es como ha recalcado mi compañero, algo que no está relacionado la orientación sexual con la identidad de género, por lo tanto puede ser tan diversa como en una persona cis. vale. Al marco de esto, de las personas trans, tenemos que tener dos cuestiones fundamentales cuando tratamos con estas personas, que es la cuestión del nickname y la cuestión del cispassing. El nickname es el nombre que tuvo la persona antes de hacer la transición. Transición es cuando la persona decide dar el paso de dejar atrás el sexo biológico con el que nació, con su posible expresión de género, y pasar a hacer una performatividad que estaría más en consonancia con su identidad de género, ¿no? El nickname es el nombre del DNI, que en España durante tanto tiempo ha habido tantas complicaciones para hacer el cambio al nombre con el que se identifica a la persona después de la transición. Y la verdad es que es algo que no se tiene que preguntar porque es incómodo, es algo confrontativo hacia la persona y es algo que puede generar mucha reactancia y malestar en la persona a la cual se la estás preguntando, porque al fin y al cabo ha sufrido mucho acoso y derribo con esta situación, ¿no? En la mayoría de los casos. Después el cispassing es el hecho de que una persona transexual, al cambiar su expresión de género, pueda dar más, entre comillas, el pase, por esto el cispassing, por una persona cis. Es decir, yo me siento, he sido un hombre en mi sexo biológico y en un momento determinado pues doy el paso porque siempre me he sentido mujer y me empiezo a expresar de una manera femenina. Por las circunstancias que sean, igual he empezado joven la transición, igual las pastillas, pues he tenido acceso a medicamentos, a hormonas que me han permitido dar el paso de una forma mejor, pero la verdad es que tengo un buen cispassing. Esto es que una persona externa no se daría cuenta de que yo soy una persona trans y me identificaría directamente como una mujer cis. Vale, Dani, si quieres. Sí, vamos a ahora con la parte de la orientación sexual, bueno, voy a definirla brevemente para que sigan mis compañeros, pero básicamente lo definimos como el patrón de atracción sexual emocional y afectiva hacia un grupo de personas. Como la orientación sexual es tan amplia, lo que hemos querido plantear son una serie de preguntas que son así las más comunes y antes de que respondamos cada uno de alguna manera a las preguntas, os vamos a hacer unos sondeos por aquí para que podáis responder al instante lo que pensáis o lo que creéis que qué son estas preguntas, ¿vale? Entonces ahora dejo paso a mis compañeros y cada vez que intervengan pues iré poniendo yo el sondeo. Vale. Empezamos con esto. ¿Es la orientación sexual una elección? ¿Vas a hacer tú el sondeo, Dani, o lo hago yo? Sí, estoy poniendo la pregunta, perdón, espera. Ah, vale, vale. No tenéis por qué poner nada en el chat porque, como hemos dicho, Dani va a hacer como un sondeo, va a ser como una encuesta chiquitita que os va a aparecer abajo y podéis votar lo que penséis. Ya la tenemos. Vale, ahí lo tenéis, ya estáis votando. Vale, supongo que las personas que están sin respuesta somos nosotros. Sí, me imagino que sí. Eh, Vale. vale, pues Eh, nada. ¿Podéis ver el sondeo, por cierto? O sea, los sondeos los podéis ver públicamente. Ah, vale. Ya está. vale. Como podemos ver, la mayoría de personas habéis votado que no. Si la persona que ha votado que sí quiere presenciarse, hacer acto de presencia y hablar bien por el micro o bien decir, justificar un poco su respuesta por texto, por curiosidad. Que parece que vayamos a morder, pero
No, no, Hay de corrientes verdad que que no. afirman eso, ¿eh? O sea, las corrientes más ambientalistas con respecto a la orientación sexual, pues vienen a decir un poco eso, que si la persona cambia en su orientación sexual puede elegir cuál es su orientación, ¿no? Del mismo modo de cómo se expresa. Entonces, pues si quiere esa persona hablar. Si no, lo dejamos en el más misterioso misterio y ya está. Ah, vale. A ver, no lo he dicho yo, pero quiero a lo mejor aportar al respecto una duda con la que me encuentro siempre, ¿no? Que no sé si os pasa que a veces yo leo, cuando hablamos de temas de orientación sexual, y que lo definen como una opción sexual. Entonces, claro, definido así, sí que parece como que puedas elegir, porque al final es una opción, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, cada una tiene una orientación sexual y no es una cosa que yo no decido ser hetero, ¿sabes? O yo no decido ser lesbiana, ¿no? Pero bueno, que yo creo que también puede haber confusión al respecto por eso, ¿no? Porque a veces se utiliza como sinónimo de orientación sexual la opción sexual y da, bueno, a mi juicio puede dar a entender que es una elección. Pero bueno, que sin más. Vale. Carmen, buena respuesta. Y respecto a lo que has dicho tú, sí, a ver, hay veces en las que se puede definir de esa manera, pero yo creo que es una definición que se va un poco del punto de lo que es una orientación sexual, que al fin y al cabo es una preferencia afectivo, sexual y emocional por un grupo de personas. Yo creo que esa es como la definición más generalista, pero también la más acertada, porque es un tema muy complejo. Em, y realmente es eso, no se puede hacer, no tienes capacidad de elección a la hora de tener una orientación sexual. Evidentemente hay factores culturales que están influyendo, al igual que hay factores genéticos, ahora lo veremos más adelante, pero realmente o sea, los factores culturales y ambientalistas que están influyendo en em, en esa elección, entre comillas, aunque no lo sea, no son algo de lo que seamos plenamente conscientes o conscientes y son algo que forman parte de nuestra identidad más intrínseca. Eh, es como si alguien intentara escoger, como hemos dicho, es también parte de la personalidad, podríamos decir. Es como si alguien intentara escoger ser más extrovertido o más neurótico o más introvertido. Eh, Forma parte de cómo nos sentimos y forma parte de nuestra identidad y es algo tan absurdo, entre comillas, de cambiar como podría ser la identidad de género o cualquier aspecto intrínseco a nuestra personalidad. Por eso las terapias de conversión, como todos bien sabemos, no son efectivas y no funcionan y está demostrado. No puedes hacer una elección de hoy me he levantado hetero y mañana me levantaré bi porque sí, porque lo puedo escoger. Voy a leer el chat, que me he puesto aquí a dar la chapa. Vale, vale. Sí, a ver, claro, está estrechamente relacionado con, pues eso, con el deseo sexual, también con que nunca se nos olvide, la orientación sexual ya no solo habla de lo sexual, sino que habla también de lo afectivo. O sea, eso ya lo explicaré más adelante con la bisexualidad, pero básicamente hay diferenciación. Vale, si alguien quiere añadir algo más aquí, pero sí. Vale, ¿qué hace que una persona tenga una orientación sexual u otra? Responded y ahora os explicaremos. Vale, creo que ya habéis votado todos. Sí, añadiré una opción en la siguiente que sería no sabe, no responde. Pero bueno, voy a mostrar las respuestas, ¿vale? Bien, esta ha sido un poco más reñida. Vale, Iris, si quieres, comenta. Sí, también Dani, me gustaría, como ha salido tantas personas que han dicho genes, que digas algo tú al respecto. Sí, claro. Pues, si quieres, explico yo lo que es el esencialismo, tú explicas el ambientalismo y luego el interaccionalismo más o menos, ¿vale?
Vale, perfecto. Vale, pues mira, bueno, voy a quitar la encuesta para que se os quite la pantalla. Básicamente partimos de tres hipótesis que las tres tienen cierta literatura científica detrás, unas más antiguas, otras más modernas. De hecho, las hipótesis más actuales se basan más en el interaccionalismo, una hipótesis esencialista ambientalista junta. Pero básicamente el esencialismo consistiría en que nosotros tenemos una serie de genes, una serie de variantes genéticas que llamamos alelos, y que la interacción entre estos alelos pues, produciría de alguna manera pues, diversas variaciones en nuestra orientación sexual. Si tengo tal gen o tal, pues tendré tal orientación sexual. De hecho, durante una época, sobre todo a partir del descubrimiento de la doble hélice, la estructura del ADN, se intentó determinar lo que llamaron el gen gay, de alguna manera, que fue obviamente un fracaso porque la orientación sexual es muy compleja para, además, en el caso de que tuviera un componente genético único que únicamente se basara en un solo gen y que no fuera alterado por interaccionalismos o por cosas más extrañas a nivel genético, que no todos son las leyes de Mendel, que todos estudiamos en el instituto, sino que hay muchísimo. Y a mi compañera Iris os explica un poco el ambientalismo. Sí, el ambientalismo, como una especie de contraparte al esencialismo, se basa en que prácticamente todo lo que tiene que ver con la orientación sexual está basado en la experiencia que hemos tenido en nuestro ambiente, es decir, cultural, familiar, social, todo lo que hemos aprendido en nuestras experiencias durante la infancia, durante la adolescencia y la adultez, es lo que hace que tengamos una orientación sexual u otra. Y después el interaccionalismo, que como bien ha dicho mi compañero Dani, es la mezcla de las dos, que es la más aceptada además, como también bien ha dicho, porque al fin y al cabo, a ver, pasa en la mayoría de fenómenos psicológicos o sociales, no se puede, no se puede esclarecer como que es prácticamente esencialista o ambientalista casi cualquier fenómeno de tipo psicológico o social. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Sí puede haber una parte genética, la hay, pero también el ambiente influye en lo que nosotros, en cómo nosotros nos vayamos a sentir. Por eso, porque, por ejemplo, en términos culturales, la influencia puede ser muchísima. Puede haber tal restricción a nivel cultural que tú no te sientas a gusto, por ejemplo, como persona bisexual, yo siendo mujer, puede que no me sienta a gusto pensando que lo que siento hacia las mujeres es una atracción y pueda leerlo de otra manera. Con lo cual mi orientación sexual es diferente a la que yo realmente tengo, o es diferente o ha cambiado, o yo lo veo como una admiración y realmente no llego a desarrollar esa concepción de esa orientación sexual. Raquel Payás ha dicho, yo creo que el ambiente influye en sentirse más libre para ejercer, pero sentirlo creo que es genérico. Claro, claro, pero realmente hay que pensar un poco en cuando eres un adolescente que estás empezando a conocer, vale, genético, a conocer tu yo interno. Tenemos como esa tendencia a pensar que lo que sentimos por una persona que normativamente no nos debería gustar es admiración o es una amistad muy fuerte, etcétera, etcétera. Y luego ya nos damos cuenta de tal o cual. Aún así, aunque eso sí que forme parte de la parte ambiental y sea algo más de darnos cuenta de, es que hay muchos factores que sobre todo nos empapamos de pequeños que pueden influir en nuestra orientación sexual. Y ya no es solo el ambiente me perjudica o el ambiente es más restrictivo o más libre. Son cosas que nos hacen tener las concepciones de un género binario, por ejemplo, de pues eso, hombre-mujer, o los géneros no binarios que pueden hacernos sentir atracción hacia ellos o no. Eso también influye. Si alguien quiere añadir algo más. Yo lo que quería decir también es que lo de la parte genética es muy complicado. O sea, claro, obviamente nosotros o sea, nos sentimos más a gusto con la hipótesis interaccionalista. De hecho, con lo que hemos leído, estamos más a gusto en esta hipótesis también, porque reducir también es algo tan complicado que reducirlo únicamente a un eje, un único eje y sin interacción es bastante complejo justificar cómo una persona puede desarrollar una orientación sexual en base simplemente a unos genes. Además, también hay que tener en cuenta que
que los genes pues también, eso, no, como ha dicho una compañera, pues no son guisantes como los que trabajaba Mendel en el esto. Sí, no, a ver, un segundo. Desde luego la biología se puede entender que es una predisposición, ¿no? Genética a desarrollar una orientación sexual u otra. Después lo cultural, pues podrá presentar unas condiciones que nos orienten más a desarrollarnos como personas de una determinada orientación sexual. Al fin y al cabo, pensar siempre que no somos animales, ¿no? Y no es uno, dos las personas, los seres humanos, desarrollamos una socialización o aprendemos de una cierta manera y al final pues nos vamos a condicionar a sentirnos de una determinada manera dependiendo de cómo hayamos crecido también. Entonces, no simplemente la depresión, la represión, que también puede ser, es decir, una persona homosexual en un contexto donde no se esté permitiendo, tolerando ciertas expresiones de orientación sexual, pues puede tener más complicaciones a la hora de eh, ser performativo, ¿no? Con lo que se siente, pero también está el caso de que un ambiente que esté favoreciendo una orientación sexual libre pueda favorecer el hecho de que si tú tienes una predisposición para sentirte de una manera determinada o tener una orientación sexual determinada, pues que al final se pueda expresar libremente. Claro, a ver, también hay que decir que cuando estamos hablando de ambiente, no solo es el ambiente de adulto, es decir, hay muchas cosas que pueden afectar de alguna manera, que pueden producir cambios en la expresión génica, que de alguna manera es lo que nos da nuestra predisposición. De hecho, como ambiente se considera todo aquello que surge a partir de alguna manera, de que se establecen los cromosomas sexuales. Por tanto, el útero materno también sería una parte ambiental, de alguna manera, ¿vale? Eso es para que lo tengáis claro. Pero vamos a ir pasando porque es que si no, no va a dar tiempo, como dice. Vale, y esto era una pregunta que ha surgido antes, ¿no? ¿puede variar la orientación sexual a lo largo de la vida? ¿Qué pensáis? Ya he puesto la opción, no sabe, no contesta. Es por si acaso. Vale, veo que alguien quiere expresar por el chat su opinión concreta, además de decir sí, ¿no? Que me han parecido interesantes las respuestas, la verdad. No pasa nada, Carmen. Tú ya has dicho que sí, así que todo va bien, te hemos entendido. A ver, la mayoría habéis respondido que sí. Vale, y Laura ha puesto no sin querer. Vale, no pasa nada. Em, a ver, la orientación sexual sí que puede cambiar a lo largo de la vida de una persona. Ya sean, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, los factores culturales de los que hemos hablado anteriormente, porque sí que es verdad que hay personas que en épocas históricas donde la homosexualidad, por ejemplo, estaba muy mal vista, seguían siendo homosexuales. Es decir, no depende del todo de que tengas un, un ambiente restrictivo, pero en caso de que tengas un ambiente restrictivo, por ejemplo, en Rusia, el tema de las personas LGTB está muy mal. Así que si yo, por ejemplo, soy una chica rusa bisexual que he nacido allí, a lo mejor no me fijo tanto en mi atracción hacia las mujeres o no me fijo o no intento interpretarlo como debería de interpretarlo porque no se me da la opción de pensar que eso existe o no se me da la opción de pensar que eso es positivo y después, cuando ya tengo una edad, vengo aquí a Valencia y me doy cuenta realmente de lo que yo soy. O muchas personas mantienen relaciones a largo plazo con ciertas personas sin que es normalmente una relación normativa, es decir, heterosexual,
y luego se dan cuenta realmente de que no han explorado lo que ellos sienten respecto a su orientación sexual. Entonces puede haber un cambio a lo largo de la vida de una persona, aunque quiero recalcar otra vez que eso no significa que las terapias de conversión funcionen porque puedes cambiar, ¿vale? Sí, podríamos decirlo así, Raúl, que realmente en muchos casos, que yo tampoco he tenido la oportunidad de hablar con esto en clínica con muchas personas LGTB, entonces tampoco puedo afirmarte al 100%, pero muchas veces es una interpretación distinta, pero hasta ese momento, como no tenías esa concepción per se de ese deseo, pues es algo diferente a simplemente decir, oh sí, es verdad, ahora soy esto. En mi caso, desde pequeñita siempre he sabido que era bi, nunca ha cambiado, pero puede ser que en algún momento cambie. A mí me parecería raro, pero nunca se sabe. Ya, claro, a ver, nunca se sabe, creo que es la expresión más cierta. Em, Hay personas que piensan toda su vida que tienen una orientación sexual y después van renegando unos conceptos y ampliándose en otros, o incluso al revés, y acaban identificándose con una orientación sexual distinta y acaban teniendo una orientación sexual distinta. Si alguno de mis compañeros quiere añadir algo. Sí, bueno, que al final es una vivencia personal, ¿no? O sea, el hecho de que pueda variar o no dependerá de la identificación hacia la orientación sexual que pueda vivir la persona. Esto es una frase que no me gusta, que se usa en algunas investigaciones, ¿no? La identidad hacia la orientación sexual, porque creo que confunde más que ayuda, pero en el fondo es cierto, en el sentido de que se habla de que las terapias de reconversión son algo malas porque, bueno, al final están coerciendo la libertad sexual de una persona, ¿no? Porque como que están exponiendo que es algo malo, una orientación sexual válida que estás teniendo, pero de base, al final, como es algo subjetivo de la propia persona, el decidir cómo se siente o hacia qué se siente atraído o hacia qué estímulos obtiene placer, pues puede variar, ¿no? Y depende de la persona. Está claro que una persona bisexual puede considerar que toda la vida ha sido bisexual, solo que no lo estaba expresando de la misma manera, o una persona bisexual puede entender que en un momento determinado era heterosexual, pero que al vivir en Valencia, por cuestiones del ambiente, ha decidido cambiar su orientación sexual a ser bisexual, ¿no? O en cualquier otro caso, no simplemente, no pasa únicamente con las personas bisexuales. Vale, y ahora simplemente esto así muy rapidillo porque no tenemos mucho tiempo. La orientación sexual es tan difícil de estudiarla, de hecho no tenemos algo que nos diga, oye, si eres hetero es porque te pasa esto, esto, esto y esto, si eres homosexual, tal, tal, tal. Entonces, la idea es que es muy difícil debido a que no tenemos, por ejemplo, modelos animales, es decir, los animales no tienen orientación sexual, no tienen un patrón que siguen, luego veremos que hay algo ahí al final. Y por tanto es muy difícil extrapolar conclusiones. Y luego en el caso, por ejemplo, de los ensayos clínicos, si yo, por ejemplo, quiero estudiar el cerebro a nivel neurobiológico o psiconeurobiológico, yo podría pasar un cuestionario y decir, oye, tal, ¿qué orientación sexual tienes de alguna manera? Y para yo poder estudiar tu cerebro y decir, mira, tal, pero esa persona, por ejemplo, puede morir de golpe y haber marcado en el cuestionario que a lo mejor era heterosexual, por ejemplo, y yo al morir de golpe puedo estudiar su cerebro pensando que es heterosexual cuando si a lo mejor hubiera vivido más, pues tal. Entonces es muy sesgado, muy complicado estudiar el cerebro a nivel de orientación sexual. Sí que se han hecho algunas cosillas, pero sí. Sí, y respecto a lo que dices, Domingo, el término homosexualidad en animales lo comentaremos luego más adelante y os explicaré por qué no es muy correcto utilizar homosexualidad en animales, ¿vale? Pero vamos a avanzar y ya luego lo comentamos. Sí, nada, y luego simplemente deciros que la concepción de la orientación sexual ha evolucionado mucho. Se empezó con una concepción, una primera de o hetero o homosexual, que luego ha ido avanzando hasta mediados del siglo pasado, donde este señor, Alfred Kinsey, que biólogo, sí, filósofo y muchas cosas fue este señor, la verdad, pues estableció lo que denominó la escala Kinsey, donde por primera vez acuñó o metió de alguna manera algo que se salía de estas dos orientaciones sexuales anteriores, la bisexualidad y en un estudio posterior la asexualidad. Eh,
Y nada, y luego hasta la actualidad, pues que tenemos un polo enorme de orientaciones sexuales, pues que eso. Lo que pasa es que nosotros solo vamos a comentar las 4 primeras, os la comentarán ahora mis compañeros, debido a que no tenemos tiempo. Si conocéis alguna y queréis hacer alguna pregunta, pues no tenemos ningún problema. Vale, Quique, ya. Bueno, no sé si quería comentarlo Iris, si no, pues vengo yo. Sí, lo iba a comentar yo. Eh, Vale, primero tenemos la normativa, que es la heterosexual, que es la atracción sexual y o emocional hacia personas del género opuesto. Y normalmente, pues eso es la normativa en todos los países que conocemos, invisibiliza la posibilidad de otras variantes de orientación sexual. Esto no quiere decir, evidentemente, que la homosexualidad, o sea, que la heterosexualidad tenga nada negativo. Simplemente que como es la principal y se establece como la norma, es eso lo que restringe que veamos las otras orientaciones también como algo normativo o algo normal. Luego la homosexualidad, que es la atracción sexual y emocional hacia personas del mismo género, que creo que se entiende bastante bien y es bastante conocida. La bisexualidad, que es la atracción sexual y emocional hacia personas de más de un género y no tiene por qué ser necesariamente de la misma manera, al mismo tiempo, ni con la misma intensidad. Aquí me gustaría destacar también y hablar de la diferencia entre una atracción sexual y emocional. Por ejemplo, si yo soy una persona bisexual, puedo sentir una atracción emocional, es decir, tengo la inclinación por tener parejas o por tener relaciones afectivas que sean de un determinado género, pero sexuales de otro. Es decir, yo, por ejemplo, podría querer tener relaciones afectivas y emocionales solo con mujeres, pero sí tendría relaciones sexuales con hombres. Y esto es perfectamente válido dentro del espectro de la bisexualidad, como es un término más paraguas que tiene que ver muchísimo con la diversidad de orientación, me parecía interesante decirlo. Y luego, para concretar un poco el tema de la bisexualidad, porque hay muchísimo estigma con el tema de si dice bi es porque acepta el binarismo. En el manifiesto de 1990 sobre la bisexualidad ya se hablaba de que no se tenía que aceptar que hubiera solo dos géneros y que era una orientación sexual que abarcaba toda esa diversidad. Por lo tanto, la bisexualidad como término, ya es un concepto paraguas que abarca la atracción sexual y emocional hacia todo tipo de géneros. Vale, y luego la sexualidad, que es un término que ahora mismo está muchísimo más visibilizado, que es la falta de activación sexual hacia otros, pero no tiene nada que ver con el deseo sexual. Es decir, una persona sexual puede sentir atracción sexual, o sea, deseo sexual hacia otras personas, pero lo que no hay es una activación. Esto no quiere decir que las personas asexuales no mantengan relaciones sexuales con sus parejas, porque puede llegar a verse como un momento íntimo que se quiere tener con la persona por un contacto físico. Es decir, aunque no haya una activación sexual, lo que sí que puede haber es unas ganas de compartir un momento íntimo con la pareja. Aquí os hemos puesto el polo que iría desde la alosexualidad, que serían las personas que tienen una activación sexual normativa, asexual, que no hay ningún tipo de activación, y greisexual o grisexual, que es aquella orientación sexual en la que sí que tiene una activación, pero solo en unos momentos concretos. Como por ejemplo las personas que necesitan una conexión a nivel emocional muy fuerte para poder tener relaciones sexuales. ¿Alguien quiere añadir algo más? Vale, defino activación sexual. Em, activación sexual sería, a ver cómo lo explico. ¿Alguno de mis compañeros quiere explicarlo? Porque ahora mismo no sé cómo explicarlo exactamente. Activación sexual A ver, sería el momento, bueno, sí, sí, a ver, bueno, cuando se define el modelo de, no bueno, a ver, hay un modelo muy típico cuando hay relaciones sexuales o cuando hay comportamientos masturbatorios, ¿no? Que está la meseta, bueno, no sé si la habéis escuchado alguna vez, es que en este momento no tengo la presentación para ponerlo, pero hay una activación sexual que se define como una serie de reacciones
bioquímicas que están condicionadas. Es algo instintivo, pero que también después a través de haber socializado el acto sexual en nuestra evolución, ¿no? Pues se atribuye una serie de características culturales también, ¿no? Entonces, esta falta de activación sexual se refiere hacia lo que es puramente biológico en cuanto a la carencia de sentir esas fases, ¿no? No hay una fase de activación, no hay una fase de meseta, no hay una fase de orgasmo, o incluso sí, hay personas con anorgasmia que pueden tener activación sexual, pero por eso es un polo, o sea, no tenemos que ser exclusivamente asexuales o alosexuales. Hay un polo intermedio de crisexualidad, ¿no? Que estaría hablando de todas estas posibilidades. Al final es el hecho de no tener una activación sexual que se definiría como típica, ¿no? En el que hay un estímulo y hay una cierta excitación donde aparece una serie de consecuencias orgánicas, una serie de consecuencias biológicas que te predispone hacia la necesidad de tener encuentros sexuales, que puede parecerte atractivo, ¿no? Por eso lo del deseo sexual, porque el deseo sexual también está condicionado por otras cosas psicológicas, sociológicas, pero hay un componente biológico que en algunas personas no está presente y por eso hay una diferencia entre activación sexual y deseo sexual. Espero que me haya podido explicar. La verdad es que para próximas charlas creo que sí que sería interesante igual poner el modelo del que te estoy hablando de la activación sexual, porque puede Sí, parecer un poco confuso. sí, sí, no, sí. O sea, te has explicado súper bien, creo yo. Es eso, la diferencia, sobre todo por eso, porque una persona sexual sí que puede considerar a otra persona como objeto de deseo sexual, entre comillas, puede parecerle una persona atractiva o una persona bella o una persona que tiene unas características que le pueden atraer, pero no hay una activación. No hay, yo personalmente conozco a personas asexuales que me lo han definido como realmente no me entran ganas de, es decir, al menos que mi pareja tenga esas ganas, que yo en ese caso me animo porque es una manera de tener contacto con mi pareja de una manera íntima que no tengo normalmente, no es algo que a mí me llame. O sea, así por lo menos me lo han expresado varias personas de esta orientación sexual con las que he tenido el placer de hablar. Vale, vamos a pasar a la parte de sexo biológico. Definimos el sexo biológico como todo este conjunto de características físicas biológicas que nos diferencian en machos, hembras o intersexuales, incluyendo desde los órganos sexuales, hormonas y cromosomas. Durante esta parte de la presentación me voy a referir únicamente a macho o hembra y luego al final dedicaremos un espacio a las personas intersexuales, ¿vale? En el caso del sexo biológico se puede diferenciar en varias categorías, pero nosotros la hemos planteado en las tres básicas, que son el sexo genético, el gonadal, es decir, testículos, ovarios, y el fenotipio, que es nuestra apariencia o nuestros comportamientos, etcétera. Si nos fijamos en el primero, tenemos que desde que se une el ovocito con el espermatozoide durante la fecundación, se establece primero el genético, que es a base de cromosomas, luego esos cromosomas interaccionarán para poder desarrollar un testículo, un ovario embrionario, se establecerá el gonadal y finalmente todo esto influirá en los caracteres sexuales primarios y secundarios que constituyen nuestro fenotipo de alguna manera. Por tanto, esto es lo que tenemos. Se junta el espermatozoide con el ovocito, da lugar a la fecundación, tenemos un cigoto, que es la célula que luego se va a dividir mucho, se va a especializar en sus múltiples células y nos va a dar a cada uno de nosotros con el tiempo. Como nosotros los seres humanos decimos que tenemos 46 cromosomas y si tenemos 46 cromosomas quiere decir que 23 vienen de nuestro padre en el espermatozoide y en el ovocito. Cuando se juntan dan lugar a un cigoto que tiene 46. ¿Y por qué os digo el número de cromosomas que tenemos? Pues básicamente porque de esos 46 cromosomas hay una pareja que denominamos cromosomas sexuales. En el caso del macho los denominamos XY y en el caso de la hembra los denominamos XX, simplemente porque cuando los vemos al microscopio parecen una X o una Y. Sí, perdón, del esperma, quiero decir, perdón. Entonces, claro, una vez tenemos esto, ¿cómo se consigue que se determine a nivel genético, a nivel cromosómico esto? Pues simplemente es porque en el macho tenemos que el espermatozoide puede portar un cromosoma X o un cromosoma Y. Sin embargo, la hembra, el ovocito que produzca la hembra únicamente puede portar el cromosoma X, porque es XX y el macho XY. Por tanto, teniendo estas dos posibilidades,
se puede dar lugar a que si se junta un espermatozoide X con un ovocito X de XX y por tanto nos desarrollemos como hembra biológica. Y en el caso contrario, pues será XY y nos desarrollaremos como macho biológico. Una vez ya tenemos el sexo genético de alguna manera o cromosómico determinado, estos cromosomas van a tener una serie de interacciones en ciertas partes de nuestro cuerpo que va a hacer pues, que nos desarrollemos. Y es donde se va a establecer el sexo gonadal. Tenemos en principio una masa de células difusa en la que diferenciamos, como se ve en la pantalla, unos conductos que los llamamos conductos de Wolf y conductos de Müller, que están a la derecha y a la izquierda de toda esa parte difusa de células que pone gónada indiferenciada en la imagen, que es como una masa difusa. Estos conductos van a dar lugar a lo que conocemos como los genitales internos y esta masa de células centrales va a dar lugar a lo que denominamos los genitales externos. Como nosotros tenemos XY o XX en función de que seamos machos o hembras biológicos, dentro del cromosoma Y tenemos un gen especial que es el gen SRY que va a codificar unas cosas que le van a decir a esa masa de células, oye, tú te tienes que diferenciar como un testículo embrionario. Y la masa de células se diferenciará por una serie de cosas. Esto es complicado, pero lo vamos a simplemente pues, poner en este plano. Y luego, en el caso de que tengamos cromosomas XX, como no tenemos ese gen, pues esa gónada le van a decir, oye, pues no tienes nada, pues tienes que diferenciarte en un ovario embrionario, ¿vale? Y así es como se establecería el segundo sexo, el sexo gonadal. Una vez tenemos las gónadas, aquí se complica un poco más la cosa. Como veis en la imagen, en el testículo este embrionario que se ha formado, vamos primero con el testículo, tenemos dos tipos de células, las de Sertoli y las de Leydig. Estas células de Sertoli, como ya hemos visto antes, había unos conductos, que eran los de Wolf y los de Müller, que darían lugar a los genitales internos, y luego toda la masa de células centrales a los externos. Pues estas células de Sertoli van a producir una hormona que le va a decir a los conductos de Müller, oye, aquí no te queremos, regresa. Y va a producir una regresión en esto, se van a, de alguna manera, producir una regresión. El caso contrario es que las células de Leydig van a producir testosterona y esta testosterona al ir a los otros conductos que hemos definido como conductos de Wolf le va a decir, oye, necesito que te diferencies en unos conductos deferentes, en una vesícula seminal y en un epidídimo, que es básicamente pues, las partes principales del aparato reproductor que denominaríamos reproductor, a mí no me gusta la palabra, pero bueno, masculino, que es como aparece en la literatura. Y luego una variante de esa testosterona, la dihidrotestosterona, va a ir a esa masa de células difusas y le va a decir, oye, necesito que diferencies en los genitales externos, que van a dar lugar el pene y el escroto. Y luego en el caso del ovario, pues como no hay testosterona, pues lo que se va a desarrollar son los conductos de Müller y los conductos de Wolf van a degenerar, o sea, lo contrario. Y en el caso del tejido que rodea este surco central, va a dar lugar al desarrollo del clítoris, de los labios y de la vagina de lo que es la vulva y tal, ¿vale? Claro, también muchas veces se suele pensar que los órganos sexuales suelen ser muy diferentes, pero realmente todos partimos, si veis la imagen, en el caso de la izquierda vemos que todos partimos de lo mismo, de esa masa de células. Por tanto, realmente lo que es el glande del pene y el clítoris serían lo mismo, lo único que están diferenciados de una manera diferente por la acción hormonal. De hecho, los labios, lo que se diferencia como labios de la vagina, realmente es lo que cubre el escroto, es lo que forma el escroto, por eso hay un rafe que pasa por medio, porque es la fusión de los labios. Y luego también lo que es los otros labios, los mayores y los menores, se fusionarían también para formar el prepucio del pene. Por tanto, también hay que decir que no son tan diferentes como nos plantean. Y luego, simplemente, para acabar, deciros que se desarrollan estos caracteres sexuales primarios y luego, a partir de la pubertad, tendríamos el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios como tal, que son, pues, el surgimiento del vello corporal, pues eso, la musculatura, pues estos caracteres externos secundarios y también a nivel cerebral. Ya hemos visto que hay machos y hembras, pero ahora, claro, nos surge también la categoría intersexual, que es lo que os hemos comentado antes. La intersexualidad se define básicamente como una variación orgánica en cuanto... sí, lo siento, Domingo, pero es que tengo que ir un poco rapidillo porque es que no llegamos. En el caso de la intersexualidad es la variación orgánica por la cual un individuo presenta discrepancias entre su sexo y sus genitales. Es decir, puede poseer ciertos genitales ambiguos, por ejemplo, o ciertos cromosomas que no se ajustan a XX o XY, o ciertas hormonas que no, de alguna manera, que no
que no están en el nivel que tocan, por ejemplo. De hecho, si conocéis a alguna persona pelirroja, se calcula que entre el 1 y el 1,7 de la población, incluso el 2, son personas intersexuales, que es el mismo número, según estudios científicos, que el de pelirrojos. Lo único que a los pelirrojos obviamente les vemos el pelo, los identificamos como pelirrojos, pero a las personas intersexuales pues no los identificamos como intersexuales porque no les pedimos que nos enseñen obviamente sus genitales. La diferencia, y esto es fundamental para la interfobia, es que no son hermafroditas, ya que las personas no pueden ser hermafroditas porque en una gónada misma no puede coincidir dos gónadas, o sea, la parte masculina y la femenina funcional y que produzcan espermatozoides y ovocitos a la misma vez. Por tanto, hay que decir que no son hermafroditas. Y ahora mi compañera va a hablaros de la orientación relacional. La orientación relacional es el modo en el que establecemos redes sexoafectivas de acuerdo con cómo nos sentimos y hacia quién. Es decir, cómo formamos nuestras relaciones afectivo-sexuales. La normativa es la monogamia, creo que todo el mundo la conoce. Es la relación que se tiene en una relación de pareja normal o normativa, y la no monogamia, que tiene todas estos apartados que vamos a explicar a continuación. La no monogamia como una relación ideal, aquí tenemos un modelo, Estela y Paco estarían juntos para siempre, jamás de los jamases. Y establecerían una relación a largo plazo, pero lo realista es que muchas veces pues, pueden sentir atracción hacia otras personas o pueden establecer incluso infidelidad hacia la pareja que tienen de referente. Y lo que vemos normalmente en la vida de una persona monógama es una monogamia serial, es decir, que tú encuentras varias parejas con las cuales interactúas a lo largo del tiempo, aunque sea de manera monógama. Dentro de la no monogamia, como he dicho antes, tenemos estos modelos. La no exclusividad sexual, que se define como la orientación relacional en la cual, aunque tengas una pareja afectiva exclusiva, puedes tener relaciones sexuales con otras personas. Hay dos modelos más genéricos, que es el swinging, cuando tienes una pareja y intercambias tu pareja para tener relaciones sexuales, y la relación abierta, en la cual las dos personas pueden tener relaciones sexuales con otras sin que eso implique un intercambio o que esté la otra persona presente. Clarificar un poquito que en las relaciones monógamas normalmente se tiene un contrato de la relación ya preestablecido, donde no se habla previamente cómo va a ser la relación, porque es algo que tenemos tan asociado por ser normativo socialmente, que no se hace, pero normalmente en las relaciones no monógamas se establece un contrato concreto. Es decir, yo puedo tener una relación abierta, pero por cuestiones de seguridad de salud o incluso seguridad personal, puedo decirle a mi pareja que prefiero que no tenga líos de una noche en discotecas porque me parece peligroso, a ella también se lo parece, entonces lo hablamos y al final establecemos que es una norma dentro de nuestro contrato. Después hemos añadido la poligamia, aunque realmente, como hemos dicho antes, la sexualidad tiene que ser algo que no dañe ni a nosotros mismos ni a los demás. Ahora te respondo, Carmen. Pero realmente la poligamia se da sobre todo por factores culturales y no es algo positivo ni que se pueda ver como una orientación racional sana. La poliginia, por ejemplo, que es lo que se da en algunos países árabes, que es un hombre que está casado con varias mujeres, y la poliandria, que se da, por ejemplo, en la cultura india, cuando no hay suficiente dinero para mantener una sola familia y varios hombres se casan con la misma mujer para poder mantenerla. Es decir, este modelo tiene un nexo común, que es el hombre o la mujer, y de ahí ya derivan las otras relaciones. Por eso no es un modelo sano de relación. Las otras personas tienen que ser exclusivas, pero esa persona núcleo tiene varias parejas. En cuanto a lo que has dicho, Carmen, sí, hay muchísima discriminación hacia las personas no monógamas. Se establece, como no es lo normativo, que o bien no quieres a tu pareja, que es uno de los estereotipos que más hay, como que no es un amor real, como que va a salir mal o no te estás tomando en serio esa relación, y es algo muy común. Luego, el poliamor. El poliamor es como la relación abierta, pero no solo se abre la parte sexual, sino también la parte afectiva. Y hay tres modelos generales: el jerárquico, donde hay una pareja principal y otras parejas que se adhieren a ella; el no jerárquico, donde todas las parejas son iguales; y la anarquía relacional, que es un punto de vista
donde todas las relaciones, del tipo que sean, tienen la misma importancia. Es decir, para mí es igual de importante establecer mi relación con mi amigo de toda la vida que con la pareja que tengo. Entonces se forma una red de relaciones donde no se establece qué tipo de lazo se tiene o no se ponen etiquetas a las mismas. Y por último, la polifidelidad. Aunque tengo que añadir aquí que aunque ponga polifidelidad se puede poner no exclusividad sexual, la polifidelidad es un círculo en el que se establece una relación entre varias personas, ya no solo son dos. Las triejas, donde hay 3 personas que se relacionan entre sí, las 3 son parejas o tienen una relación afectivo-sexual con todas las personas. Y la polifidelidad, que es de más de 3 personas. Y bueno, esto es el resumen más o menos de lo que hemos puesto. Creo que en cuanto a expresión de género, masculina, femenina, andrógina y las otras que entran en el espectro, en identidad de género, cisgénero, transgénero, y dentro de transgénero podemos ver a las personas no binarias o las personas binarias. Orientación sexual, las que hemos explicado. Sexo biológico, hembra, intersexual y macho, y orientación relacional, monogamia y no monogamia, y dentro de lo que hay en la no monogamia ya lo hemos visto. Vale, en cuanto a la LGTBI-fobia, simplemente deciros que, bueno, pues es el miedo, odio, falta de aceptación, incomodidad frente a la diversidad afectivo-sexual, que obviamente pues queda fuera de la normatividad establecida, que puede ir desde una agresión física, una mirada, una agresión verbal, hasta incluso pues determinados países con la pena de muerte y tal. Lo que os vamos a contar ahora es simplemente, pues eso, unas pautas de, pues, homofobia, bifobia, transfobia y acefobia para que detectéis ciertos comportamientos que pueden. Hay muchos más, pero estos son los principales. En el caso de la homofobia, que os comentaré yo y luego las otras las comentarán mis compañeros, en el caso de la homofobia, pues hemos destacado la plumofobia como parte de esa, pues en el caso también de las personas gays, pero también en el caso de las personas lesbianas, porque también existe el prototipo butch de lesbiana, al igual que el prototipo de pluma de homosexual. Más un prototipo, un estereotipo, perdón. En el caso de la plumofobia, pues sería esta condena de alguna manera a actitudes femeninas o lo que se considera socialmente como femenino en el hombre. Que también obviamente pues no solo es homofobia, sino que también tiene una parte obviamente muy intrínseca de machismo y todo en cultura patriarcal, etcétera. Luego tendríamos el caso del outing, que es simplemente, como el propio nombre indica, pues sacar a una persona del armario de alguna manera sin su consentimiento, porque esto además puede poner muy en peligro a la persona, pues por si su ambiente social no lo acepta o lo que sea, ¿vale? O sea que esto también es bastante peligroso. Luego el mito del amigo gay, que esto lo comentamos más en institutos, porque hay como un estereotipo de que la persona gay que tiene que ser muy alegre, que le tienen que gustar las compras, que tiene que ser como súper extrovertido, todo este estereotipo que ahora si quieres Iris le cuentas un poquito la anécdota de dónde viene y que es Sí, como una realización de la personal de tengo que tener un amigo gay que me acompañe de compras o que me acompañe en lo que sea para poder ser persona y poder como tener, no sé, como sentirme completo de alguna manera. En un libro de marketing que leí para mi TFG que iba sobre estos temas, se decía que este tipo de modelo se creó para comercializar la idea de una persona homosexual. Es decir, se creaba un estereotipo consumista, porque al fin y al cabo el estereotipo del amigo gay es muy consumista, muy de compras, muy de este tipo de estereotipos que ha generado la sociedad, y se hizo para crear un modelo que estuviera en consonancia con el modelo comercial de ese momento, lo cual me pareció bastante interesante. Luego tendríamos otros dos estereotipos muy, muy marcados, que es pues esta estigmatización con el VIH-Sida que se hizo a las personas homosexuales cuando surgió este virus, esta enfermedad que provoca este virus, y que obviamente no tiene sentido porque un virus es un virus y no tiene en cuenta ni la orientación sexual ni la identidad de género de nadie. Y por último decir comentar esta frase de la homosexualidad no es natural. En esta frase, desde el punto de vista biológico, podemos entender dos cosas. Una, que no se produce fuera del ser humano y por tanto nosotros somos unos viciosos que necesitamos esto para tal. Otra, que esto es incompatible con la idea de una evolución, de un proceso evolutivo. Pero ni una ni la otra es cierta, ya que dentro de lo que es el reino animal se han encontrado comportamientos homosexuales que no orientación homosexual en más de 1.400 especies, que sepamos, y en aumento. Por tanto, los animales no es que tengan un patrón, pero sí que desarrollan ciertos comportamientos
que tienen pues sus explicaciones y su punto de vista evolutivo, que esto si diera para más pues se podrían comentar, pero vamos un poco faltos de tiempo. Y luego en el caso de lo de la evolución, pues tampoco, ya que toda la evolución no es por selección natural, hay muchísimos mecanismos evolutivos y no quiere decir que eso sea una evolución por selección natural concreta. Y ahora mi compañera Iris os Raquel, dirá. respecto a lo que has dicho, realmente no, porque estamos hablando de sexo biológico y, por ejemplo, si yo fuera una persona trans y fuera mujer, una persona que fuera lesbiana sentiría atracción hacia mí. Es decir, no podemos hablar, tenemos que hablar de género cuando hablamos de orientaciones sexuales y no de sexo, porque está más relacionado con la expresión de género y con la identidad de género de la persona y no con el sexo. Vale, pasamos a la bifobia. Dos conceptos muy rápido: heterosexismo, que es básicamente lo que hemos hablado, la concepción de la sociedad de la heteronorma, y el monosexismo, que es algo que, por ejemplo, hace que las personas homosexuales sean un poco más normativas que las personas bisexuales, que es que la sociedad establece que solo te puede gustar un género. Esto genera muchísimos mitos que ahora voy a poner 4 aquí, que primero, los hombres bisexuales son gays dentro del armario y las mujeres bisexuales quieren llamar la atención. Este mito se da bastante y se debe de tener en cuenta que esto tiene muchísimo que ver con el machismo interiorizado que tenemos en nuestra sociedad, en el cual pensamos que los hombres son el centro de la búsqueda del deseo sexual. Es decir, los hombres bisexuales realmente solo quieren estar con hombres y dicen que son bisexuales, pues porque no se quieren quitar eso de que les gustan las mujeres. Y las mujeres bisexuales solo quieren llamar la atención de los hombres teniendo un tipo de relación erótica que desde el punto de vista machista está como muy, muy bien vista desde el punto de vista erótico, que serían las relaciones lésbicas. Que son indecisos o no saben lo que quieren, que es una fase, sobre todo cuando expresas o sales del armario en un ámbito familiar, por ejemplo, siendo adolescente, se suele pensar que es una fase y se invisibiliza la orientación sexual. Que los bisexuales no quieren nada serio, son promiscuos. A relación de esto, hay un estudio hecho en Estados Unidos en el cual se ponía un vídeo de 2 personas teniendo una cita y simplemente se cambiaba el nombre de las personas en cuanto a su orientación sexual. Es decir, yo te ponía el mismo vídeo, pero a unas personas les decía que era heterosexual y bisexual y a las otras que eran 2 personas homosexuales, etcétera. Entonces, cuando se decía que las personas eran bisexuales, automáticamente los sujetos decían que las veían como más indecisas para tener una relación, que realmente no querían estar allí o que parecía que les iban a engañar o que solo querían estar allí para mantener sexo, con lo cual se reitera que ese mito existe. Y después el tanto por ciento. La orientación sexual de la bisexualidad es un 100% bisexual, no sé, es un tanto por ciento heterosexual o homosexual. Si queremos saber cómo siente la persona su sexualidad, podemos preguntar, bueno, ¿y tú eres bisexual? ¿Tienes una atracción distinta hacia hombres o hacia mujeres? ¿O cómo sientes esa atracción? Pero hablar de porcentajes puede llegar a ser muy ofensivo y, desde luego, hablar de porcentajes en cuanto a heterosexualidad y homosexualidad es completamente erróneo. Bueno, y en este último punto, en este punto de transfobia, simplemente pues lo que hemos hablado, no preguntar el dead name, no preguntar por los genitales y no decir frases del tipo estaba atrapada en el cuerpo de, nadie está atrapado en ningún sitio, o antes era y ahora es, siempre ha sido hombre o mujer, en el caso del género. Y luego, por ejemplo, lo de no pareces trans, que es lo que ha comentado Iris con lo del cispassing. Y luego únicamente quería recalcar esta campaña que es de una conocida asociación, de alguna manera, que sacó un autobús bastante majo, nótese la ironía, donde ponía cosas como los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, si naces hombre, si naces mujer, luego por detrás ponía es biología, que no te engañen. Esto es completamente falso. Esto no es biología y estas personas no se han leído un libro de biología en su vida. Y de hecho lo que aprovechan muchas veces este tipo de campañas es la desinformación de la gente, ya que niño, niña, hombre y mujer son categorías de género y por tanto no tienen por qué coincidir con categorías biológicas que serían hembra o macho. Por tanto, un niño no tiene por qué tener pene, una niña no tiene por qué tener vulva, no puedes nacer hombre
te desarrollas, de alguna manera socializas como un hombre y si eres mujer, pues, o sea, no puedes tampoco nacer mujer. Por tanto, nada, simplemente esta diferenciación en que tenemos que desligar los conceptos de género y diferenciar género de sexo para que de una vez podamos avanzar. Aquí os habíamos traído, pero por la falta de tiempo, simplemente lo que, Iris, si quieres comentar un poco, pues aquí os habíamos traído un poco un vídeo, pero bueno, coméntalo tú, Iris, si quieres y con Vale. esto acabamos. Esta serie es La que se avecina, supongo que la conoce todo el mundo, es muy conocida, etcétera. Y hay un capítulo que habla sobre la sexualidad, ¿vale? En ella, Enrique, que es supongo que conocéis cuáles son los dos personajes, Enrique es el que está más a la izquierda, habla de que está harto de las mujeres en general y que se va a hacer asexual, lo cual ya hemos dicho que eso de que es una elección no es correcto. Lo trata como si fuera una especie de secta. De hecho, dice que cada vez tiene más adeptos, haciendo quoting a la serie. Y al final lo que pasa es que, bueno, además de que los comentarios del otro personaje no para de decirle que cosas bastante acefóbicas, al final acaba terminando en una orgía. Lo que da a entender la serie es que las personas asexuales son reprimidos sexuales que lo que quieren es tener mucho sexo, pero no lo tienen por determinadas razones, como por ejemplo que están hartos de tener relaciones sentimentales, lo cual no es cierto. ¿Se acaba de ir? Sí, se acaba de ir. Esperad un momento y os la pongo otra vez, perdón. No sé por qué se ha ido. Bueno, mientras tanto, pues comento lo del chat, que puede tener relación con el sexo biológico, ¿no? En cuanto es cuestión de genitalidad, es cuestión de las hormonas, es cuestión de la diferenciación cerebral, es cuestión de la diferenciación corporal interna. ¿Y qué dice? Sí, el futuro es hoy. Espérate, ¿cómo se hace eso? Ya estamos, ya estamos aquí. Y nada, en lo de la expresión de género me refería más a que los cuerpos pueden ser más femeninos o pueden ser más masculinos. Y cuando entramos dentro de lo femenino o lo masculino, sin centrarnos en los genitales o en los órganos sexuales secundarios, pues puede entenderse también como expresión de género, en el sentido de que, por ejemplo, una chica trans, si no ha hecho una reasignación corporal o no está hormonándose, pues puede verse de una expresión. Bueno, pero sí, o sea, tienes razón en el sentido de que no sabría diferenciar muy bien entre lo que son los factores que vienen con el sexo biológico y con la. No sé, me estoy armando un lío. No sé si queréis responder a. A ver, perdón. Sí, habla. No, más que nada por lo que le había comentado en el chat aquí y un poco siguiendo lo que habían como hablado Raquel y él, que de hecho creo que Raquel ahora justo no está. No, es que, claro, yo entiendo la expresión en el cómo te muestras, ¿no? En determinadas facetas, ¿no? De tu personalidad o tu cuerpo y demás, muestras y a lo mejor están más masculinizadas, más feminizadas o incluso neutras, ¿no? Pero otra cosa es el cuerpo. Es decir, yo no lo entiendo para nada como parte de esa expresión de género, ¿sabes? Sí, pero una cosa es la expresión, ¿vale? Las mujeres bach, eso es una expresión del género, ¿no? Y otra cosa es el cuerpo. Yo creo que Raquel lo que está diciendo es que ella se siente atraída por un cuerpo de sexo biológico y por eso lo ha dicho así, no por el género. Otra cosa es cuando hablamos de homosexualidad, que entiendo lo que decís, al final es una atracción hacia personas del mismo género, es decir, más allá de sus genitales, si tú te sientes atraída por un hombre o por una mujer, ¿no? Pero ella estaba hablando concretamente de esa atracción hacia un cuerpo y yo por eso quería como opinar al respecto de lo que es expresión, lo que es biología, ¿no? Y yo creo que en este caso va más por ahí. Pero bueno, Iris, te dejo. Sí, es que yo lo que quería puntualizar es que a día de hoy, entre comillas, sí que podríamos decir, por las capacidades que tenemos a nivel científicas, que la expresión de género puede entrar dentro del tipo de cuerpo que tengas. Porque si, por ejemplo, una chica trans puede, mediante la hormonación y las operaciones, tener pechos, tener la cintura más ancha, ganar grasa en las caderas o incluso hacerse una vaginoplastia, estamos hablando de que su cuerpo cambia porque quiere expresarse de esa manera porque su identidad de género es esa. Por lo tanto, aunque
biológicamente, sí, te gustan el cuerpo de las mujeres, también entra dentro de expresión de género a día de hoy. Es decir, a lo mejor hace 100 años no podíamos hablar de eso, pero hoy en día sí que podemos hablar de que las personas escogen cómo expresar su género en función de su cuerpo. De hecho, hay gente que no tiene por qué ser trans, que es cis, y que se opera los pechos para tenerlos más grandes y tener una expresión de género más, entre comillas, normativamente femenina. Gracias, Iris, es lo que quería decir, pero dicho De nada. es verdad. Gracias, gracias. Vale, pues nada, simplemente para terminar, bueno, luego después de esto nos podéis preguntar algo, algunas cosas si os han quedado algunas dudas, pero simplemente pues decir que hay asociaciones LGBT a lo largo de toda España, en cada comunidad prácticamente. Tenemos a nivel estatal la FELGTB y luego a nivel de Valencia, por ejemplo, Lambda, que es bastante importante y además de un bueno, de la plataforma Orienta, que también orienta laboralmente y en cuestiones legales de discriminación y tal a todas las personas pues que de alguna manera la sufran y tenéis información pues en estas asociaciones y tal. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y ahí tenéis el Instagram de nuestro proyecto, charrad.aps. Y sí que os pediría a los que quedáis, os voy a pasar una encuesta sobre la charla para que nos valoréis. Como es una encuesta que tiene que ver más con los institutos, habrá alguna preguntilla, por ejemplo, adecuación de los contenidos y tal, pues que a lo mejor no podéis contestar, pero eso, que sería interesante que la contestarais. Si me deja pasarla, claro. Si queréis, podemos aprovechar este tiempo también si tenéis alguna duda mientras se hace el cuestionario. Ah, pero pensaba que ibas a mandar el cuestionario por... ¿No tenéis un enlace al cuestionario? ¿Lo queréis hacer aquí vía Eh, sondeos? no, creo que lo va a pasar Dani. Ah, vale, pero por un enlace o algo. Sí. Pero, Dani, hola. Es que se ha ido, ¿verdad? Ah, pues lo tenéis vosotras para que lo pongáis por el chat antes de que se vaya la gente. A Dani ya ha abandonado, pero es que creo que no va a poder entrar, porque el problema es que le he limitado hasta las 11:30 y hay gente que no puede. Sí, creo que se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Vale, si os parece, yo si tenéis un enlace a Google Forms se lo puedo mandar a las personas que han participado, que más o menos luego lo podré ver. Así que si os parece bien, Quique, porque dudo que Dani pueda entrar, por lo que te digo, que ya hay gente que se ha salido y me ha pedido que cómo podía hacer para entrar y parece ser que como lo limitas a las 11:30 ya no pueden volver a entrar. Así que Claro. nada, agradeceros vuestra charla, si queréis despediros y decir cualquier cosa más o si alguien quiere decir alguna cosa, este es el momento y si no, pues por mi parte, nada, eso, encantada y muy bien, lo habéis hecho genial. Ya sabes, igualmente que para todo lo que necesitéis, pues estamos aquí. Y nada, muchísimas gracias por venir un lunes, bueno, hoy es martes, un martes a las 10 de la mañana. Nada, sabemos lo justo, nos falta muchísimo por aprender y la literatura pues se va avanzando poquito a poquito y nada, siempre queda aprender. Nada, chicas, chicos, muchas gracias y me alegro un montón que os haya gustado la charla. Ya pasaremos entonces la encuesta, es que lo pasaría yo, pero tenemos un drive con, no sé, 23 charlas y en cada charla pues al parecer tiene un formulario, entonces como... No te preocupes, lo paso y luego cuando lo suba además a YouTube lo pongo también en los comentarios del vídeo para que quien quiera, quien la vea después pueda también hacer la encuesta, ¿vale? Vale, perfecto, muchas gracias, Bueno, Ela. muchas gracias a vosotras. Un abrazo a todas. Chao.